el papel de la educación como poder ideológico y simbólico de las estructuras de dominación del Estado. Tiene relación con la ideología, ya que es un sistema de ideas, representaciones que domina al hombre o a su grupo social, y está siempre arraigada a prácticas que son mediadoras por instituciones. Normalmente tiene como fin reproducir la práctica de producción capitalista, la reproducción de las fuerzas y las relaciones de producción. Además, la ideología también puede considerarse una forma básica del control, ya que se puede definir como el conjunto de ideas que defienden una posición social. Situándonos en la ideología marxista, esta es una forma de la falsa conciencia que sirve a los intereses de la clase dominante, por lo que la escuela manipula a los escolares inculcándoles una teoría elitista, según la cual la sociedad presenta un solo camino accesible para todos, de modo que las diferencias son el resultado de la cultura, haciendo que los hijos de los proletariados asuman el papel que les corresponde en la sociedad. Pierre Bourdieu señala que la naturalización forma parte de un proceso destinado a generar un hábitus de trabajo, entendido como una espontaneidad sin conciencia ni voluntad que se traduce en comportamientos corporales y simbólicos, necesarios para la reproducción de una lógica dominante, por lo que la escuela procesa personas para producir obediencia, ya que lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que les pone en ese lugar. Es así como la educación tradicional es aquello que nutre la autoridad que cultiva en un estilo de vida asociado con el ideal cultural de un medio dominante, el cual su objetivo de este tipo de educación es la adquisición de las maneras, porte, conocimiento del estrato al que pertenecen o al que se quiere llegar. Aquí se está lejos de la dominación de saberes prácticos, útiles y aplicados, así como también las habilidades militares, teológicas o jurídicas, ya que son elementos extras de su formación y se encuentran aún así subordinados al ideal del hombre íntegro o de la persona cultivada. Un ejemplo muy claro es que en la antigüedad los hombres medievales se educaban con asuntos militares, al igual que en las artes, la danza y el canto, como también la literatura, el lenguaje y los modales, ya que esta era la única forma de diferenciación social percibido por las masas. Y actualmente, el conocimiento general es definido como una fuente de enriquecimiento y formador de la personalidad, formas que en las instituciones claman como un ser modelo e ilustrado, aunque el mayor peligro de esta educación es la de alimentar la pretensión de honor, respeto e idolatría de la sociedad. Para prevenir el desarrollo de una sociedad, la cual tenga cierta autonomía, que ponga en duda los poderes ya establecidos, la autoridad tradicional se cuida de elegir puntualmente a sus miembros, los cuales tienen acceso a cierto nivel de poder. Se considera como un favor personal y no como auténtica legitimidad a un grupo independiente. Con eso se busca mantener el poder separado de los grupos que buscan cierta autonomía y que representan un peligro inminente al sistema que se ha cultivado durante décadas. Con eso se logra devastación al superior que elige oportunamente, por aquellos que no tienen poder. La educación como reproductora de espacios socioculturales es más que nada una consecuencia de nuevas realidades como el desarrollo humano, la ideación, la socialización y la creación de identidades sociales, las cuales están viendo condicionadas por nuevos factores. Estos factores pueden ser comunitarios, económicos y culturales. Una educación sociocultural ha sido capaz de generar procesos que coordinan y globalizan los distintos entornos educativos en los que los escolares socializan. Bueno, los individuos se estructuran en sus comunidades como en la escuela, la familia, el entorno sociocultural local y pues sus medios de socialización. Aquí también entraría el papel del Estado, ya que el Estado ha sido como una máquina de represión que permite a las clases dominantes asegurar la perpetuidad de su dominación, no solo al sistema, sino a sus propias necesidades y exigencias. La educación está unida a una ideología política que pone como prioridad su correcto funcionamiento sin tener en cuenta que los estudiantes deben ser cultivados en la intelectualidad, no en las tendencias políticas o religiosas. Su función es reproducir las condiciones de producción capitalista, la reproducción de las fuerzas y sus relaciones de producción.
Aunque la escuela es un ambiente sociocultural capaz de generar contextos educativos que favorecen el aprendizaje, la creatividad, la comunicación, la interactividad, la cooperación y el desarrollo, es necesario poner atención en la forma que estos en su vida productiva repiten esas prácticas que al final los hace seres productivos. El hombre como parte fundamental de una cultura necesita de un proceso educativo que le permita sobrevivir adecuadamente en la sociedad y a su vez relacionarlo con la cultura y tradiciones para que éste pueda preservar sus ideales y su propia identidad sociocultural. La educación forma un papel fundamental en el control del Estado. Las instituciones se van a encargar de moldear a los alumnos para retirar esas ideas de autonomía y dejarlos con la idea de que hay que servir para otros para sobrevivir. Por otro lado, tenemos la jerarquía de las personas que obtienen títulos escolares, aunque actualmente eso no te garantiza un buen estatus social o no te garantiza tener un trabajo donde puedas tener un buen sueldo o algo así. Te hace parte de la pequeña parte de la población que ha tenido el privilegio de acceder a una educación universitaria simplemente. Y como ya habíamos mencionado en este trabajo, el tipo de formación y el contexto donde se dé es clave para determinar si un individuo es parte de la clase dominante o dominadora, aunque en ambos casos se sigue siendo parte de un sistema que lleva décadas funcionando en la sociedad. Y pues así, no valemos más por tener un trabajo ni una mejor educación, simplemente somos parte de ello. Capital cultural. El concepto de capital cultural se define aquí como la reserva de símbolos, imágenes, narrativas, ideas y valores que toda comunidad humana posee y que materializa en prácticas y bienes de valor cultural. Las obras artísticas y literarias, las artesanías, los contenidos gráficos y audiovisuales, entre otras expresiones creativas, son manifestaciones objetivadas de capital cultural y constituyen actividades basadas en sistemas de creencias, estimaciones, saberes y actitudes que caracterizan a individuos y comunidades enteras. Dado que el ámbito de la cultura está en constante interacción con los demás campos de actividad humana, como el económico, social o el político, es evidente que las expresiones culturales influyen a la vez que son influidas, precisamente por acciones y acontecimientos de índole social, política y o económica. La educación cultural es un enfoque educativo donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Es indispensable para lograr una educación integral. Busca erradicar elementos que dificulten la convivencia entre culturas como la discriminación, la exclusión y el racismo. Y la educación intercultural es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de culturas, de cosmovisiones, de interpretaciones de la realidad, de producciones, transmisiones y aplicaciones de conocimientos y de formas de transformar e innovar. En general, se requiere del ejercicio transdisciplinar, donde el conocimiento académico se construye a partir de las demandas de los actores que viven los problemas a diario, quienes están en condiciones de compartir perspectivas, conocimientos e interpretaciones relevantes. Se le denomina a la clase social como una agrupación de individuos en una sociedad que es caracterizada por un papel en el sistema de reproducción, que se basa en la economía social, el cual se ocupa como un elemento base social del trabajo y del reparto de los medios de producción existentes dentro de un territorio. De este modo, se puede considerar como parte de una serie de condiciones como función en el sistema económico, en donde se establece la separación de individuos en sus distintas clases sociales, tomando en cuenta que la persona encuentre su papel en la sociedad y las posibilidades que tiene respecto a su futuro. La economía como criterio base supone la creación de un sistema de clase. Separa a los individuos teniendo en cuenta su actividad económica y su posesión de determinados medios de producción.
También divide la sociedad de acuerdo al trabajo, la desigualdad distribución de las riquezas y el poder adquisitivo de un territorio, la cual influye en esta jerarquización. La existencia del concepto de propiedad privada como una herramienta para la posesión de bienes y rentas por parte de todos los individuos. Existen tres tipos de clase social. La clase alta, en donde los individuos cuentan con un alto nivel adquisitivo y generalmente con un mayor nivel formativo y educacional. También ocupan puestos de responsabilidad en la burocracia y cuentan con propiedades de medios de producción, por lo que pueden emplear a otros individuos. Otra es la clase baja, que se caracteriza por los individuos con escasas posibilidades de encontrar una vivienda en una propiedad o por los medios de producción. Además, su nivel de renta es bajo, por lo que su poder adquisitivo no les facilita su entrada a la burocracia del país, ni a una formación educacional y profesional de un nivel alto. Y por último, está la clase media, en donde los integrantes de la sociedad cuentan con nivel promedio en cuanto al aspecto educativo y tienen una capacidad económica intermedia, lo cual les permite la subsistencia y la propiedad en muchos casos de viviendas y de un nivel de vida basado en el bienestar. El concepto de Karl Marx sobre la clase social. Este filósofo sostenía que las clases sociales empezaban a aparecer cuando se realizaba la división de clases en el trabajo. Señaló dos clases diferentes. Uno son los propietarios de los medios de producción como son las fábricas, las tierras, entre otros. Y el otro eran los trabajadores que se mantenían gracias a este labor en los medios. De esta forma se dividía la clase social en la burguesía y clase explotadora, que conformaban por los dueños o fábricas industriales. Estos trabajadores industriales daban servicios en el campo. Un filósofo que dio el concepto sobre la clase social es Max Weber. Max Weber nos dice que cada clase social se caracterizaba por estar compuesta de un grupo de personas con la misma o similar posibilidades de acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado. También sostiene que la propiedad es una fuente importante que garantiza privilegios y estatus, pero no es el único criterio que determina la división entre las clases sociales. Marx decía que la división de la población en clases sociales hace ver las diferencias entre los ciudadanos y la desigualdad de la distribución de las riquezas que hay actualmente. Entre capital cultura, educación cultura y clase social existe una relación. El capital cultura se relaciona a base de símbolos, imágenes, narrativas e ideas, junto con los valores de una comunidad humana, que son las manifestaciones objetivas del capital cultural, las cuales se basan en sistemas y creencias que caracterizan a los individuos y que van evolucionando acorde a la diversidad de los fenómenos. En la educación cultural, nos ayuda a formar al hombre una conciencia sobre el valor de la diversidad cultural, que es indispensable para lograr una educación integral. También busca erradicar elementos que dificulten la convivencia entre culturas, como la discriminación, la exclusión, el racismo entre las razas y entre las diversas clases sociales, ya sean altas, bajas o medias. En la teoría de la reproducción contamos con tres importantes autores. Bourdieu y Passeron, por su parte, describen que la función de la escuela como reproductora es en cultura, estructura social y economía, por medio de estrategias aplicadas dentro del aula. Y como consiguiente, Bernstein. Su visión la plantea desde cómo el poder se traduce a la comunicación entre clases sociales, y a partir de este estudio social lo evoca hacia la práctica pedagógica, donde su punto de vista explica esta como un proceso de transmisión y adquisición tanto de conocimientos como de conductas.